Voz de la Patria Grande. Nuevos ataques se registraron recientemente en Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas volvieron a atacar varias localidades de ese país y perdieron más de 3.600 tanques, casi 8.000 vehículos terrestres también que participaron en esta operación. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó a sus tropas en febrero del año 2022 que invadan a Ucrania, según un nuevo balance de los servicios de la inteligencia del Reino Unido. Los expertos británicos apuntan que la pérdida de tal cantidad de vehículos ha llevado a la fuerza rusa a depender de equipos de la era soviética desactualizados y con escaso mantenimiento. En los casos en que es posible, el ejército los reforma y los envía al frente, informa un informe precisamente difundido por el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Rusia afirmó que sus fuerzas habían atacado múltiples objetivos militares tras tomar un nuevo asentamiento ucraniano. Rusia afirmó que sus fuerzas habían atacado múltiples objetivos en las últimas 24 horas. El Ministerio de Defensa ruso informó que durante el pasado día las fuerzas tomaron el control de un asentamiento y lanzaron ataques contra depósitos de municiones ucranianos, estaciones de base de guerra electrónica, infraestructura de aeródromos militares y otros objetivos. Además, las fuerzas aéreas rusas afirmaron haber derribado varios drones ucranianos. Una docena de países europeos, entre los que se incluyen 3 naciones que no integran la Unión Europea, como son Reino Unido, Noruega e Islandia, mostraron su voluntad de tomar más medidas contra la conocida como la Flota Fantasma de Rusia. Los 12 países acordaron interrumpir y disuadir a la Flota Fantasma rusa para evitar operaciones ilegales y aumentar los costes de Rusia en su guerra contra Ucrania. Esto es un textual de lo que indicó en un comunicado conjunto la docena de países que también incluye a Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Polonia, Suecia y las naciones bálticas. Rusia utiliza su flota fantasma para eludir las sanciones y mitigar su impacto en Rusia. Esto también agregaron sobre los barcos que permiten al régimen ruso, entre otras cosas, seguir con sus ventas de hidrocarburos. La llamada flota fantasma rusa o flota en la sombra elude el mecanismo de limitación del precio del petróleo, apoya al sector energético de Rusia, transporta material militar para Rusia o grano ucraniano robado. Y Rusia anuncia nuevos avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en Donetsk. Las autoridades de Rusia aseguraron el día de hoy haber obtenido nuevos avances en su ofensiva en el este de Ucrania con la toma de la localidad de Anovka, situada en Donetsk, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión dada por el presidente ruso, Vladimir Putin. Como resultado de las acciones decisivas de las unidades del Grupo Sur de Fuerzas, la localidad de Anovka, en la República Popular de Donetsk, ha sido liberada. Así, con ese mensaje señaló el Ministerio de Defensa ruso a través de un comunicado publicado en Telegram. Así afirmó que las fuerzas ucranianas han sufrido pérdidas en combate en torno a las localidades de Kurajovo, Seversk, Stupovki y Svanovka, todas ellas en Donetsk, antes de cifrar en 330 los militares ucranianos muertos o heridos en esos enfrentamientos. Ucrania informó el mismo día que sus fuerzas aéreas habían derribado docenas de drones lanzados por Rusia, que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus fuerzas habían participado en más de 200 enfrentamientos con fuerzas rusas. El ejército ucraniano mantuvo sus posiciones y repelió múltiples ofensivas rusas en medio de una situación tensa en el frente. La Fuerza Aérea de Ucrania también informó del derribo de docenas de drones rusos entre la madrugada del día lunes. El primer ministro británico Keir Starmer afirmó este lunes que la introducción de tropas norcoreanas en la guerra de Rusia contra Ucrania
supone una ampliación del conflicto a nivel internacional, porque conecta diferentes puntos de tensión en todo el mundo. Ahora se añaden los norcoreanos, dijo, al aludir a la agresión de Rusia contra Ucrania en un panel celebrado en Tallinn, la capital de Estonia, y en el que intervino junto a sus homólogos de Noruega y de Estonia. Según el jefe del gobierno británico, la inclusión de los norcoreanos en la guerra extiende el conflicto y comienza a mostrar la unión entre diferentes puntos de tensión en todo el mundo, partes del Océano Pacífico y de Oriente Próximo. Se pueden ver los solapamientos y similitudes que creo que unen a alguno de estos conflictos, no en el sentido de que estén todos relacionados, pero se pueden ver las corrientes subyacentes en cada uno de los conflictos, dijo. Ucrania ha advertido de que el vertido en las costas de la península ocupada de Crimea del petróleo que transportaban 2 petroleros rusos puede provocar graves daños para el ecosistema del Mar Negro y pone de manifiesto el peligro que para el medio ambiente a nivel global suponen los barcos en ocasiones viejos y mal asegurados que usa Rusia para exportar crudo pese a las sanciones. Según señaló el Ministerio de Medio Ambiente ucraniano, el derrame tendrá consecuencias catastróficas para las poblaciones de peces, plancton y aves marinas de la zona, y también para las costas y el fondo del mar. 2 petroleros con más de 8.000 toneladas de combustible sufrieron graves daños este domingo junto al puerto de Kerch, en Crimea, durante una tormenta, según lo que han informado los mismos medios rusos. Rusia estimó en 1 millón de bajas entre muertos y heridos de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el comienzo del conflicto, el 24 de febrero de 2022. Solo este año las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania superaron los 560.000 militares muertos y heridos, dijo el ministro de Defensa ruso en una reunión de la plana mayor de su cartera con el presidente de ese país, Vladimir Putin, transmitida en directo por la televisión estatal rusa. Las autoridades ucranianas han cifrado en más de 16.000 el número de sus compatriotas civiles que permanecen bajo cautiverio de las Fuerzas Armadas rusas, más de 2 años después del inicio del conflicto en el este del país. Así ha alertado el defensor del pueblo y comisionado para los derechos humanos del Parlamento de Ucrania, Dmytro Lubinets. Según datos preliminares, hay más de 16.000 civiles ucranianos en prisiones rusas. Esto es lo que ha informado. Voz de la Patria Grande.